Como decía al inicio, la palabra de hoy, que es una palabra que siempre viene a hablarnos a nosotros, nos muestra que muchas veces cuando queremos hablar de Dios a las personas que nos rodean, nos rechazan. Cuando invitamos a alguien a una oración, les invitamos a unas catequesis, a un seminario de la vida en el Espíritu, a un taller de oración y vida, nos rechazan. Muchas veces las personas sí, yo soy muy católico, yo nunca voy a dejar mi iglesia, pero no se forman en la fe. Nos dicen, que los laicos no son bien formados en la Iglesia Católica. Pero no es porque la Iglesia Católica no los quiera formar, sino que muchas veces nos atrae más el mundo que servir a Dios. Por eso, esta palabra de hoy nos llama a conversión. En primer lugar, para recordarnos que todos nosotros tenemos esta misión de ser profetas. Cuando fuimos bautizados, se nos ungió con el santo crisma aquí en la cabeza. Obvio, si éramos bebés, estábamos pequeños, no nos dimos cuenta, pero se hizo. Si ustedes han ido alguna vez a un bautismo, se han dado cuenta que eso se hace. ¿Y qué significa esa unción del Santo Crisma? Significa que el bautismo te da una consagración. Por el bautismo somos consagrados a Dios. O sea, no haría falta esperar a que hagas unos votos en una congregación religiosa o que haces la consagración a la Virgen María en no sé cuántas de los 33 días, porque todas las consagraciones nos recuerdan que ya estamos consagrados. Esas otras consagraciones son formas de vivir nuestra consagración bautismal, pero todos ya estamos consagrados. Y nos dice el sacerdote que por esa unción somos unidos a Cristo sacerdote, a Cristo profeta y a Cristo rey. ¿Qué significa eso? Significa que estamos unidos a Él. Significa que ahora le pertenecemos a Cristo. Tu ser entero, no solo tu cuerpo, tu alma, todo tu ser, le pertenece a Cristo. Entonces, ¿qué significa esta unión a Cristo sacerdote? Significa que estamos llamados a la oración, porque esa es la misión de Cristo sacerdote. Él está constantemente mostrando sus llagas gloriosas al Padre, especialmente cuando alguien te está predicando. O sea, en este momento precisamente, Jesús está ante el Padre Celestial mostrando sus llagas gloriosas, pidiendo por ti. Y esa es la misión del cristiano, es la oración. Ese es el oficio de la iglesia, de toda la iglesia, no solamente de los sacerdotes. ¿Saben ustedes que el sacerdote tiene la obligación de celebrar la misa el domingo, pero no en semana? Claro, como estoy en parroquia,
la parroquia me pide que celebre en semana, entonces se convierte en una obligación. Pero si no estuviera propiamente en parroquia, no sería una obligación celebrar la misa todos los días, solo el domingo. Pero sí es una obligación la liturgia de las horas. O sea, una oración que se hace todos los días a ciertas horas es obligatoria para los sacerdotes, bajo pena de pecado mortal. Si no hago todas las oraciones, estoy en pecado mortal y necesito confesarme. Pero ustedes no tienen esa obligación, pero sí tenemos ese oficio de la oración. De tal manera que no es opcional decir, bueno, yo rezo cuando me da la gana, cuando tengo ganas, entonces ahí sí rezo. No, es que es todos los días necesitamos orar. Lo dice San Pablo. San Pablo dice, orad constantemente. Si ustedes quieren aprender a orar, les recomiendo un libro. Pongan atención. Se llama Relatos de un peregrino ruso. Relatos de un peregrino ruso. Se lo pueden buscar en internet. Supongo que en alguna librería religiosa también lo puedan vender. Pero en internet, si lo quieres, lo descargas, lo puedes leer en tu dispositivo o imprimir. Relatos de un peregrino ruso. ¿Quieren aprender a orar? Lean ese libro. Ahora, eso significa estar unidos a Cristo sacerdote, pero también estamos unidos, dice la liturgia, a Cristo profeta. ¿El profeta qué hace? El profeta no es un adivino, no es que te va a decir, mire lo que te va a pasar esta semana, no. Eso no es profeta, eso es un adivino. El profeta es el que te habla de parte de Dios. O sea, da un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál es el principal mensaje? Es la palabra de Dios. Esto. El que te anuncia la palabra de Dios es un profeta. Los padres son profetas para sus hijos. Tienen que hablarles de parte de Dios. Tienen que invitarlos a la oración, llevarlos a misa. ¿Por qué vamos a misa? Porque somos cristianos. Eso se les va enseñando a los hijos desde pequeños. Cuando ya los traes a misa, tú les explicas para qué van a misa. Y después está ser unidos a Cristo Rey. ¿Qué significa ser unidos a Cristo Rey? Significa, remontémonos a aquella época. El rey era la máxima autoridad. En esa sociedad, ¿qué era lo más bajo que podía haber? Era el esclavo. Es lo más bajo que podía haber en esa sociedad, el esclavo. Entonces, lo que nos dice la Iglesia es que no estamos llamados a ser esclavos de nuestros pecados, a ser esclavos de nuestras apetencias, de nuestros instintos. No, estamos llamados a ser libres. Pero ¿qué significa esa libertad? La libertad de los hijos de Dios significa la libertad para amar como Jesús nos ha amado. Él nos ha amado hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Eso es la verdadera libertad. Quien dice que es libre y no ama hasta dar la vida por el otro, es un esclavo. Es un esclavo de sus apetencias, es un esclavo de su egoísmo, es un esclavo de sí mismo. No es libre en realidad. La verdadera libertad está en aquel que es capaz de dar la vida por el otro. Esa es la verdadera libertad. Esto lo descubre un cristiano cuando has experimentado el amor de Dios, cuando has experimentado
que porque Jesús dio su vida por ti en la cruz, te ha dado el perdón de los pecados en la penitencia, por ejemplo. Y entonces eso es lo que te impulsa a amar al hermano, saberte amado, amada de Dios. Obviamente, eso no está en nuestras fuerzas muchas veces. Necesitamos que Dios nos ayude y por eso la oración, por eso los sacramentos, por eso los medios que se nos entregan. Yo les invito a que aprovechemos estas gracias que el Señor nos da a través de del anuncio de la palabra de Dios en cada celebración, en cada Eucaristía, escuchar la voz de Dios y también recibir al Señor en la Eucaristía. Obviamente, si estamos en pecado, necesitamos confesarnos, pero si estás en gracia, acércate al Señor, recibe a Jesús para que tengas vida eterna.